Con información de fondo acá en RTN Revista, los negociadores encargados de pactar la reforma del Tratado Atlántico de Libre Comercio, el TLC o NAFTA en sus siglas en inglés, han dejado para sus próximas sesiones previstas para septiembre los grandes escollos que afrontan. La primera ronda, concluida este domingo en Washington, se caracterizó por el mensaje de fuerza enviado por los Estados Unidos contra el pacto trilateral que se mantiene desde 1994, pero también por lo poco que ha detallado las demandas de sus socios, México y Canadá. Sobre las 3 de la tarde, en un comunicado conjunto, los tres países señalaron que las conversaciones continuarán a un ritmo rápido. En el primer asalto de la nueva NAFTA no hubo noqueo ni golpes bajos. Dos de los grandes focos de pugna entre los socios, el mecanismo de la resolución de disputas y las reglas de origen, es decir, la procedencia de los componentes con los que se elabora y el producto considerado local, se discutieron en Washington sin llegar a ningún acuerdo. Pero bueno, para hablar y desarrollar esta temática está con nosotros acá el economista Federico Rivera, a quien le damos las gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Don Federico, muy buenos días. ¿Y qué podríamos destacar de lo que son estas negociaciones, ese principal impacto que podría estar teniendo no solo en estos tres países, sino en la región en general, la renegociación del TLC, del NAFTA, perdón, sí, y que finalmente podría tener repercusiones, como le digo, no solo en estos tres países, sino finalmente en la región? Buenos días. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por el espacio. Algunos aspectos importantes antes de hacer mención específica a esta primera mesa de negociación de ellos, porque se habla de 23 mesas, ¿verdad? Que es un proceso bastante extenso. Y ahora van para México. Esta fue en Estados Unidos, en Washington, y van para México. Y después Canadá. Ahora, hay tres corrientes económicas, como para que la gente entienda, que es por las tres corrientes donde se mueven las economías internacionales. La primera es el liberalismo económico, el segundo es el proteccionismo y el tercero es la corriente marxista, que son las que están en este momento predominando. En economía, cuando hablamos de liberalismo económico, en este caso de las tres corrientes, es la que predomina. El proteccionismo económico que está tratando de implementar Estados Unidos en algún momento lo usó Alemania exactamente con los nazis, que fue, digamos, su principal política interna era rescatar los empleos industriales, porque la industria es la que genera no solo más empleos, sino empleos mejor pagados, y usted puede sostener tasas de empleo a largo plazo. Lo usó la Unión Soviética también como parte de su proteccionismo económico, solo ellos le dieron prioridad mucho a la industria pesada, no a la industria ligera. Eso significa que descuidaron los temas por ejemplo, de vestido, de alimentación, que después de una u otra manera eso fue una variable que repercutió con ellos en la caída, ¿verdad? Entonces, los proyectos del proteccionismo, en algunos casos para la economía, tiene, digamos, sus impactos negativos. Es que qué interesante lo que estás diciendo, Federico Rivera, economista, porque precisamente el jefe negociador de Donald Trump, Robert Lighthizer, dice que hemos destruido 700,000 empleos. Básicamente pensamos que el tratado ha fallado a muchos estadounidenses y debemos mejorarlo. ¿Verdad? Está clarísimo, esa visión proteccionista. Vamos a proteger nuestra economía. Hemos perdido 700,000 empleos. Algo interesante dentro de esa posición de Estados Unidos es que cuando entraron a negociar, entraron directamente con este discurso de los 700,000 empleos. Exacto. ¿Sí? Y además que, lo que están ellos o van a negociar es en la parte automotriz. Okay. Por ejemplo, en este momento una industria automotriz en México puede, digamos, uno de sus repuestos, como para decir, o detalles, que puede ser en la barra de transmisión, ellos pueden comprarla, ¿verdad?, ya sea en Canadá o en Estados Unidos, o también que se produzca en México. La metalurgia en Estados Unidos pues es donde está más desarrollada.
Esto significa que el empresario en México puede comprarla de acuerdo a la cotización y de acuerdo a su precio para ser más competitivo con costos. Estados Unidos va a entrar en la posición de que todo vehículo que se produzca en México tiene que comprarle todos los detalles solo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, esto genera empleo en Estados Unidos. Bueno, y porque Estados Unidos perdió las partes donde producen, aquellos estados donde produce vehículos, ¿cuáles son? Los había sacado en aquel famoso documental Michael Moore, me acuerdo que visitó, es Michigan. ¿No? Creo que Detroit. Bueno, pero... exactamente. Sí. Ahí es donde más se ha percibido el problema del desempleo por la industria automotriz. O sea, ese es el objetivo de Estados Unidos entonces. Ese es uno. Ahora, hay otra parte tal vez interesante, y es que, por ejemplo, este tratado del NAFTA, que se le conoce también como un tratado trilateral, porque siempre ha sido solo entre esos tres países. Siempre México es el que ha perdido más, y hay varios datos interesantes. Por ejemplo, a nivel, digamos, de salario de Estados Unidos lo aumentó en el 39%, Canadá en el 40%, pero solo México tuvo una mejoría del 26%. Porque bueno, la competitividad de los mexicanos está en costos muy bajos. Entonces, claro, las industrias estadounidenses buscaron la economía mexicana por sus costos marginales más, digamos, más asequibles para la competencia. Lo otro importante es que Estados Unidos, o en este caso su posición es no tocar aranceles, ya se lo dijo a México, o sea, vamos a negociar, pero no va a haber aranceles que tocar. ¿Eso qué implica? Eso implica que usted no puede ir y decirle, bueno, vamos a aumentarle los aranceles a bienes, ¿verdad?, que se importen de Estados Unidos para protegerse. La política mexicana no es para el proteccionismo, más bien ellos necesitan seguir disminuyendo aranceles para estimular más su economía. Aún así, ha generado buenos empleos, pero solo en la industria automotriz. Eso es algo importante. Por ejemplo, Canadá, si usted lo ve, Canadá ha usado la estrategia del CETA, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que ya se está ratificando en Europa, que eso a ellos les da, por ejemplo, opción de competitividad, en economía se llama eso desvío de exportaciones, porque Canadá depende un 50% de Estados Unidos en sus exportaciones. Pero hay algo importante que sí hay que mencionar. Por ejemplo, la Universidad de Stanford y Oxford sacaron datos importantes. Hay un documental sobre el mismo, que la salud de los canadienses en 23 años se deterioró, ¿verdad? En términos de obesidad, en parte de lo que tiene que ver incluso con presión alta, con problemas, por ejemplo, en la celiaquía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que le interesaba era la exportación más que todo de alimentos cargados en azúcar, ¿verdad?, y en bebidas azucaradas. Esos detalles es importante porque Canadá lo que va a tratar de negociar son medidas de lo que se conocen como antidumping, ¿verdad?, de no discriminar precios para poderse, por ejemplo, defender. Hay algo también que es importante, si esto repercute o no repercute en la economía costarricense. Desde mi punto de vista... Permíteme un minuto, vamos a ver, Federico. Entonces esta renegociación, es decir, es que por todo lado, es decir, por todo lado va a golpear a México. O sea, de lo que México tenía ventaja, que era en lo de la industria de vehículos automotriz, ahora los decís muy claramente que todo lo que son productos de detalle del vehículo los van a obligar a México a que los compren en Estados Unidos. Que los compren, sí, que los importe directamente de Estados Unidos. Ahora los producían ellos mismos. Y después, pese a que México ya venía perdiendo con este tratado comercial, ¿verdad? Cuando hablabas de los salarios, dijiste que 26% ha crecido en México, 39% en Estados Unidos y 40% Canadá. Estamos hablando de 23 años de vigencia de Tratado de Libre Comercio. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Ese 26%.
México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, que ha aparecido en estas cifras. Es decir, aquí yo no entiendo, o sea, es perder, Sí. o sea, o ganar para Estados Unidos y Canadá, entonces, esta renegociación. Bueno, porque también en este momento México tiene el salario mínimo más bajo de toda Latinoamérica, de $4.5 por día. Ese es algo, digamos, que ahí no, incluso hay fuertes críticas sobre ello porque en realidad el salario mínimo sí necesitan aumentarlo. Por ejemplo, México en materia de exportación, si nos vamos a la parte alimentaria, esos son datos de ellos, por ejemplo, de cada 10 aguacates que produce México, 8 van para Estados Unidos. O sea, en esa parte hay una dependencia, aquí. Es una dependencia muy fuerte, ¿verdad? En el caso, vamos, ¿eso nos puede afectar o no? A Estados Unidos no le interesa el alimento en sí mismo, o sea, no le interesa si va a ponerle, por ejemplo, aranceles a las flores, a los capullos, a lo que exportamos, a los chayotes, al melón. Es más, es el que más compra melón, es el que más compra piña. No tanto así, por ejemplo, solo el aceite de palma que va más focalizado a México y incluso a Nicaragua, y después en el caso del palmito el que más nos compra es Francia. Después, en el caso de muchos follajes y ornamentales van para Ámsterdam, que ahí se cotizan en la Bolsa Internacional de Flores, que eso es 1 millón de flores de plantas que se negocian en esa bolsa, y lo demás va hacia Estados Unidos. Entonces, tal vez la preocupación es del exportador de chayote, si eso le va a afectar o no. Pues el alimento, desde mi punto de vista, no va a afectar. Si fuéramos un país industrializado, hablando de Costa Rica, sí, si fuéramos un país industrializado, sí. Pero Estados Unidos, vamos, si entramos en la teoría del proteccionismo, al proteccionismo lo que le interesa es la parte industrial. Y el que se ve afectado directamente es México porque produce, ¿verdad? No solo, por ejemplo, ¿cuánto puede afectar o no afectar las relaciones con Alemania? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se produce el Volkswagen, por ejemplo. Ese es un detalle. La Nissan, ahí es donde tiene una de las plantas más grandes, por ejemplo. Entonces la relación va más que todo, ¿verdad? Hay un enfrentamiento más que todo comercial con Japón y con Alemania de manera indirecta. Ahora, México necesita recuperar esa inversión porque, por ejemplo, a la Ford se le exigió que se tenía que regresar y dejaron, digamos… Estados Unidos se lo pidió, Donald Trump abiertamente. Se lo pidió, y esta inversión que se iba a dar ahí en Potosí, las instalaciones quedaron exactamente ahí, digamos, desmanteladas, se perdieron 25,000 empleos en México, la Ford se regresa y lo que hizo, bueno, voy a invertir en alta tecnología, que son más o menos unos… 800 millones de dólares, que es lo que va a invertir, pero va a generar solo aproximadamente 10 empleos. O sea, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque 10 empleos versus 25,000. Sí, porque las industrias compiten con costos, ¿verdad? Y lógicamente en Estados Unidos pues los salarios mínimos son más elevados, los costos de producción son más elevados y eso los va a encarecer. Pero entonces a nosotros sí nos va a afectar, retomando lo de la pregunta también de David, es decir, nosotros traemos mucho vehículo de México. El Volkswagen que viene de México se trae aquí a Costa Rica. Sí. Ahora ese Volkswagen, vamos a ver, que ya estaba produciendo México. ¿Cómo quedaría el asunto? Bueno, entonces? Eso es una buena interrogante porque, bueno, el comercio funciona triangulado, ¿verdad? Y lo que sucede es que sí, eso va a afectar las importaciones porque se pueden encarecer, porque es lo que está más cercano. Y voy a decir algo que es una lectura que se puede dar a corto, mediano plazo, conociendo de cómo se va a implementar esta nueva renegociación, y es que estaríamos importando más vehículos de China. Porque usted compite por costos. O sea, esto no le estoy diciendo de que es el 100%, pero la importación, ¿verdad? Puede venir por el lado de China. ¿Cuándo podríamos empezar a ver este tipo de movimientos? No de vehículo chino, sino de vehículo hecho en China. Hecho en China, sí. Producido en China, ¿verdad? También el coreano, ¿verdad? Estamos hablando de que Corea, la Chevrolet,
tiene inversiones en Daewoo, que ellos adquirieron esa inversión y desde ahí también se puede obtener. Esto es una oportunidad para el grupo Q, por ejemplo. Vamos a hablar de importadores, por ejemplo, de la Hyundai, por ejemplo. Ellos saben que esto es una lectura positiva. ¿Por qué? Porque la Nissan, ¿verdad?, se va a encarecer. Ahora, aquí los empresarios sí van a tener que pensar en una estrategia de cómo ser más competitivos, entonces tienen que ofrecerle a los clientes con más extras, con mayor cashback, y opciones de estrategias de mercadeo para sostener a esos clientes, para no perderlos, ¿verdad? Empresas como, bueno, los otros productos como ¿verdad?, el Audi o el Mercedes-Benz, BMW, eso es importación más directa alemana, es un producto costoso, ¿verdad? Y ellos siempre lo han vendido así, igual que Mitsubishi, ¿verdad? Pero los otros vehículos que son los que se venden más, como la Toyota, Nissan, ¿verdad? Y Hyundai, ahí el ganador en términos de costos grupos competitivos es el grupo Q. ¿Pero por qué? Porque ellos... Bueno, porque viene de Corea. De Corea. ¿Verdad? Viene de Corea y también las empresas chinas, bueno, estamos viendo autobuses circulando que son de producción china, ¿verdad? Si usted ve la ruta hacia Turrialba, está lleno de esos buses que ya al año y medio ya como que no están funcionando muy bien, pero el empresario funciona con costos bajos y precios sostenibles. Ahora, en términos de la agricultura nuestra, pues ella se va a mantener, se va a sostener a ese ritmo. No necesariamente usted puede apostarle solo a Estados Unidos, tenemos que entender que de 1880, sí, hasta ahí teníamos a Inglaterra porque era la hegemonía, después pasamos al desvío de exportaciones con el ferrocarril a Estados Unidos y después del 2006 pasamos al mercado de Asia. Hay un mercado que Costa Rica no está observando, ¿verdad?, que es Suramérica. Y Suramérica es un mercado potencial, no solo por el lado peruano, chileno, porque tenemos tratado de libre comercio con ellos, sino que también usted tiene Uruguay y tiene Argentina, que son mercados, digamos, que están creciendo y son importantes y de poder adquisitivo también, digamos, atractivos. Sí. Es más, los mismos uruguayos y los mismos brasileños, ellos en congresos que hemos estado, ellos mismos le dicen a uno, el problema de ustedes los centroamericanos es que no saben ver hacia abajo, solo ven hacia arriba, solo creen que sigue la panacea está en el norte. Y digamos, si nos vamos a la historia, porque la historia es una manera de leer, son condiciones socioeconómicas muy diferentes, hago la salvedad, pero la política del proteccionismo en Alemania sí funcionó para generarles a ellos mucho empleo. Y sí les dio, digamos, mucho auge económico, solo que, bueno, se salieron de esa periferia por tratar de dominar el mundo, pero lo que le quiero mencionar con esto es que los demás países se vieron obligados a reinventarse. Eso le pasó a Napoleón cuando fue bloqueado porque la industria, por ejemplo, del azúcar, de remolachas, se desarrolló en el tiempo de Napoleón. Inglaterra tuvo que reinventarse también porque Francia lo bloqueó, reinventarse con ventajas absolutas y competitivas, y ahí es donde ellos dominaron más los mares porque Napoleón se dedicaba solo a Europa. O sea, lo que le quiero decir con esto es que Estados Unidos en el proteccionismo se está encerrando, ¿verdad? Eso digamos, económicamente eso en el tiempo es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque el pronóstico que hay es que el 2020 Estados Unidos va a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque va a producir, va a tener vehículos, es cierto, rescatando empleo, pero con costos muy elevados. Eso te iba a preguntar. Y la pregunta es, ¿dónde vas a vender vehículos tan costosos cuando en este momento Corea, la misma China, estarían compitiendo a gran escala? Ahora, recordemos que tenemos a Brasil con la producción de Mercedes-Benz, ¿verdad? Entonces, Brasil se va a favorecer también porque lograría colocar aquí más vehículos, ¿verdad? Me pregunto, es decir, ya escuchándote, entonces la promesa de que le van a regresar empleos que hizo Donald Trump a los estadounidenses y que por eso iba a negociar el Tratado de Libre Comercio con México, va a tener un altísimo costo. Es decir, esa promesa con la que inicia una negociación que dice 700,000 empleos se han perdido, es decir, ahora la podrá cumplir. ¿Crees que la va a llegar a cumplir
ese objetivo a cabalidad? Bueno, hay algo, el que genera empleo, vamos a decirlo, el actor estratégico que genera empleo se llama empresa privada. El Estado puede intervenir, ¿verdad? Pero para que las empresas, si usted obliga a una empresa a que ella es la que tiene que generar empleo en economía, eso ya se llama control. Usted puede regular a las empresas, pero en el momento que usted las controla, ellas actúan de una manera muy fácil, ¿verdad? Se autoprotegen y lo que van a buscar es literalmente irse, porque usted lo que va a hacer es espantar, hablámoslo en ese sentido, espanta las inversiones, o sea, hay fuga de inversión que se va a colocar. ¿A dónde iría? A China. Una industria estadounidense podría pensar irse a China, pero tenemos que entender que la misma General Motors, por ejemplo, es una industria que representa a Estados Unidos. Sí, totalmente. La Ford representa a Estados Unidos, como en Alemania la BMW y Mercedes representa a Alemania. ¿Por qué? Porque ellos se apegan a que la industria es el sentir de los ciudadanos. Igual le pasa a Nokia en Finlandia. Es una empresa que se ha tenido que reinventar y reinventar y reinventar. El Estado finlandés no la vende del todo, ¿verdad? Incluso ellos fueron los que compraron Alcatel en su momento y se están reinventando ahora con la tecnología 5G, que es el que usted puede autodirigir un vehículo a control remoto sin chofer, que esa es una tecnología de Nokia, pero respaldada por el Estado finlandés. Si usted ve el tema del proteccionismo y consolidar empresas nacionales, es una tendencia. Lo que sucede es que ellos tienen de vecinos a México. Y bueno, Porfirio Díaz dijo una frase, ¿verdad?, muy célebre, ¿verdad?, que digamos, el problema de México siempre ha sido estar cerca de Estados Unidos y lejos de Dios, ¿verdad? Pero es la dependencia e independencia que ellos ya tienen con la economía estadounidense. Dependen un 50% de la economía estadounidense y en sus inversiones. Pero vuelvo a reiterar que, por ejemplo, la Ford hace caso, ¿verdad?, al mandato de Trump, pero Trump no le puede exigir que tiene que generar tantos empleos, porque tiene que competir con costos. Por eso lo que van a hacer es invertir en alta tecnología, que en economía se llama economía intensiva. O sea, las industrias estadounidenses automotrices se van a ir por la economía intensiva y no por la extensiva. La extensiva es más para la parte agrícola, y lo que van a hacer es bajar costos con alta tecnología. ¿En qué zapatos se fue a meter Donald Trump cuando prometió todo esto a los sectores bajos, sobre todo, ¿verdad? Y ahora, es decir, al iniciar estas negociaciones debe haber personas que le habrán dicho, si seguimos en esta actitud proteccionista y de cerrarnos en el 2020 vamos a colapsar como economía, ¿o crees que las expectativas que ellos tienen son otras y saltará la liebre por otro lado? Bueno, es interesante porque lo que hay que verlo de esta manera. Cuando están los demócratas en el poder, ellos optan por defender el empleo, pero desde el subsidio, ¿no? O sea, usted está desempleado, necesita un subsidio, entonces hay que sostener ese empleo. Después lo otro es que se preocupan un poco más por el tema del calentamiento global, como lo habíamos visto. Al Gore había ganado el premio Nobel, digamos, fue muy importante. Cuando están los republicanos en el poder, ya se sabe que hay tensiones con guerras. Lo podemos ver ahorita, estas tensiones que hay con Corea del Norte, ¿verdad?, que China quiere intervenir para que eso no se dé. Por ejemplo, el tema de mensajes a Teherán, por ejemplo. Siempre está el tema de la guerra con estos discursos presentes, y lo otro es que Estados Unidos, cuando están los republicanos, es el grupo más duro en los tratados de libre comercio. Ahora, claro, si Estados Unidos está renegociando, hay que entender que a Estados Unidos le está afectando ese tratado. Y el principal aliado de México en este momento es Canadá, porque sí tienen intereses comunes, ¿verdad? Los intereses ¿Cuáles son comunes allí? Es el tema, por ejemplo, de resolución de conflictos, ¿verdad? Estados Unidos, incluso el tema, incluso de los aranceles, también es un interés común.
Estados Unidos lo que va a querer es aumentar los aranceles, es algo importante. Sí, no solo uh-huh. no solo se rescatan empleos por medio de la industria, sino que también para que su producto no se venda en mi economía, yo le aumento los aranceles. Uh-huh. Por eso es que Estados Unidos quiere esta parte de los aranceles eliminarla. ¿Para qué? Para ellos proteger sus industrias que se pueden ver afectadas, por ejemplo, con esto, porque el problema no solo es México, sino que también usted tiene a China, ¿verdad? El tema geoestratégico y geopolítico, y lo vamos a ver desde la construcción de los canales secos y la ampliación del canal de Panamá, es por el tráfico de contenedores que está por este espacio estrecho. O sea, Costa Rica, por su ubicación geográfica, es estratégica, y somos una estrategia geopolítica también de Estados Unidos por la parte comercial, no por la parte política, ¿verdad? Sino que es más que todo por la parte comercial. Y lo que hay que entender es que los que son estratégicos para ellos, en este caso, no, México no es estratégico para ellos. Dice aquí que el déficit, o sea, que donde Estados Unidos quiere obtener la mayor tajada es en el tema, precisamente, la principal preocupación es el tema automotriz, y que el déficit con México en esta industria rondaba los 74,000 millones de dólares el año pasado, lo que lo convierte en el grueso del conjunto del desfase comercial. Es ahí donde hay desfase, nada más. Es ahí en la industria, el resto, todo México pierde. Claro. Y es interesante ese dato que usted muestra. Por ejemplo, en Costa Rica, el Banco Central para el 2018 tiene pronosticado que nuestro Producto Interno Bruto va a estar en 36,000 millones de dólares. Ellos tienen un déficit de 74,000 millones de dólares. Lo que hay que entender también es la interdependencia de las remesas que recibe, por ejemplo, México, ¿verdad? Que digamos recibe México de los mexicanos que están en Estados Unidos, que eso todavía no hay un dato que lo pueda demostrar, pero sí se ha atenuado un poco el tema de las remesas de Estados Unidos, por ejemplo, hacia México. Hay algo importante, los mexicanos, ellos lo saben, ellos en ese tratado ellos negociaron el maíz. Y en México se triplicó el precio de la tortilla, o sea, porque México, su cultura siempre ha sido el maíz. Sobre la base de maíz, algo importante, en cualquier supermercado que usted vaya, ¿verdad? Del 100% de los productos que estén en un supermercado, el 80% tiene maíz. Es un commodity que tiene mucha demanda. Entonces, incluso cuando el precio del petróleo aumenta, ¿verdad? Estados Unidos usa el maíz para el etanol, por lo tanto deja a México sin maíz. Va para Costa Rica, entonces, de alguna manera, como por rebote, por lo menos en el tema automotriz, podría beneficiar en una interesante baja de precios de algunos de los grupos que traen vehículos acá. Sí, la lectura es que si México se va a ver afectada por los costos, eso les va a quitar competitividad. Va a ser terrible, devastador para el importador de vehículos, por ejemplo, nuevos, pues tiene que estar viendo a Brasil y tiene que estar viendo a Corea y a China como la otra alternativa de importación. O sea, México tiene problemas con el tema de la tortilla, subió con el Tratado de Libre Comercio. México tiene problemas en que se traen más productos importados de Estados Unidos que lo que exporta México. Ahí sí hay déficit. Pero en lo que tenía ganancia, que era la industria automotriz, ya le van a quitar esa tajada de Estados Unidos, y eso es lo que va a negociar en este tratado. Y hay algo interesante, digamos, Estados Unidos... Por todos lados. Ni negociar, es una imposición. Es una imposición. Y nosotros, por ejemplo, en materia de trigo, ¿verdad? Nosotros importamos el 100%, ¿verdad? de Estados Unidos, y lo importamos subsidiado, no es que lo estemos comprando a precio de mercado. Ahí hay una dependencia, digamos, en ese sentido, pero en el caso de esta triangulación, lo que sí tenemos que entender es que hay que esperar el proceso de la negociación. ¿Por qué? Porque en este momento la primera mesa dice que quedó, ni nadie perdió ni nadie ganó. Lo que pasa es que Estados Unidos, cuando negocia, utiliza el ganar y ganar. Solo cuando estuvimos negociando el CAFTA, ¿verdad? CELIC, que en ese momento era el negociador, tuvo que ceder a la industria azucarera, ¿verdad? En Estados Unidos, que de la parte de Luisiana y de Hawái,
pero después él tuvo que hacer el lobby con ellos y les dijo, bueno, les vamos a subsidiar si ustedes tienen pérdida con el caso del azúcar. Pero Estados Unidos tiene ese mecanismo, o sea, si yo lo desprotejo, lo subsidio. Nosotros no. Nosotros no lo estamos haciendo. No lo hacemos. Última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Y crees que esto que está pasando con México y Canadá, pareciera que ahí la relación tensa es México-Estados Unidos, además por todo lo que ha dicho el presidente Trump, entonces no. Bueno, y lo otro pérdida que va a tener México es que están devolviendo muchos mexicanos y las remesas van a disminuir también, supongo. O sea, por todo lado ha sido devastador, digamos, nefasta esta nueva administración para México, por lo menos. Sí. Pero yo sé que ibas a decir algo en torno a eso, pero quería preguntarte, ¿crees que se vaya a dar una negociación igual con Centroamérica? Desde mi punto de vista... Entonces ahí también Estados Unidos decía, ok, pero aquí voy por mi tajada y ahora quiero azúcar o ahora quiero... Creo que el tema con Centroamérica es el tema migratorio. Es más, ya Estados Unidos lo anunció, las medidas, por ejemplo, en la parte migratoria, sí, que estén viajando en avión desde Panamá hasta Guatemala, que van hacia Estados Unidos, porque va a haber más controles migratorios, porque ya eso se anunció y lo anunció Estados Unidos. El tema mexicano, bueno, es el tema del muro. Solo hay una reflexión que sí quiero hacer, ¿verdad? En algún momento, cuando el Imperio Romano no conocía sus límites, construyó un muro que se le conoce como el Muro de Adriano, porque ya no sabía si eso lo podía controlar o no, y estableció un muro. Después, en el tiempo, ¿verdad?, logramos ver una muralla china, ¿verdad?, que se construyó y aún así los mongoles lograron penetrar esa muralla. O sea, de cualquier manera, China fue invadida. Lo otro atenuaba, pero no disminuyó el problema. Nos encontramos después un muro de Berlín, ¿verdad?, que se desploma, ¿verdad? Dividió dos sociedades, sí, que después se integran y se desploma. Estados Unidos, Israel también tiene un muro, ¿verdad? Sí. Dividir palestinos y judíos cuando viven en su mismo territorio, uno no le encuentra sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy día Estados Unidos está haciendo eso. Hay un economista que es el que habla también de esto, que es Parkin, ¿verdad? Parkin es un economista, digamos, canadiense que trabaja en Estados Unidos, y lo que hay en el norte, en Canadá, son cercas eléctricas. No es un muro, pero son cercas eléctricas. Abajo está el muro. Ahora, es curioso, ¿verdad?, construir un muro cuando se sabe que la ingeniería del narcotráfico, ¿verdad?, utiliza túneles y hay la frontera muy amplia. Eso no logra detener ese proceso. Y creo que, bueno, cuando usted mata empleos en una economía y no genera ese empleo, la opción es emigrar. Eso es lo que le podría decir. Costa Rica tal vez es el que menos emigra, pero igual se vuelve. Pero de igual manera sí, algunos lo han hecho. Muchísimas gracias a Federico Rivera por ponernos en perspectiva, David, lo que está pasando con la renegociación, la primera ronda del primer encuentro de esa ronda de negociación entre Estados Unidos, México y Canadá. Primero de 23. Hay 23 mesas, son 23 mesas de negociación. Sí. Sí, pero bueno, ya vamos entendiendo cuáles son esos objetivos de esa renegociación. Bueno, 23 mesas de renegociación, ¿verdad? Que eso es importante para efectos de cuando se hablaba de que si un TLC se podía renegociar, sí o no. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene el derecho del primer negociador. ¿Verdad? Y digamos, en el caso nuestro, ¿verdad?, algo que la gente tiene que entender, un país como el nuestro tiene el derecho del primer negociador sobre China, pero está el estadio y importamos frijol de China, que tampoco le creamos ningún tipo de restricción, incluso cuando hay cosechas de frijol de los productores nuestros. Entonces sí, todo está condicionado. Hay que entender que en la economía, siempre lo decimos y queda muy claro, no hay nada gratuito. Gracias, Federico Rivera. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con el tema del Banco de Costa Rica, porque lo está cuestionando la SUGEF y está diciendo que las actuaciones de la Junta Directiva pues son incorrectas. Vamos.